En el tema anterior vamos a establecer los conceptos básicos para poder construir lo que en economía llamamos el modelo del consumidor. ¿Qué es esto del modelo del consumidor? El modelo del consumidor es un modelo, una simplificación de la realidad que trata de explicar cómo los consumidores eligen consumir unos bienes y no otros. Bien, ¿qué es lo que tiene en cuenta un consumidor? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en cuenta cuando vamos a comprar algo, ¿no? Tenemos en cuenta algunas cosas que son obvias, ¿no? Tenemos en cuenta el precio del bien, tenemos en cuenta nuestros gustos y tenemos en cuenta nuestro dinero. Eso es básicamente lo que tendríamos en cuenta. Nosotros tenemos que establecer una serie de supuestos que simplifican un poco esto, porque en la realidad tendríamos en cuenta muchas cosas, ¿no? Si este producto lo tiene mi hermano, no lo tiene; si lo tiene mi vecino, no lo tiene; si yo soy envidioso, va a influir sobre mi elección; si me lo ofrecen en el momento adecuado y tengo el dinero en el bolsillo, pues eso también influye sobre mi elección. Hay muchas cosas que influyen, lo sabemos los economistas. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer unos supuestos simplificadores para poder establecer un modelo muy sencillo del comportamiento del consumidor que luego lo vamos a ir complicando. Este modelo del consumidor me ayuda a predecir cosas que luego ocurren en la realidad y me ayuda hacia el pasado a explicar cosas, hechos que están ocurriendo continuamente en la economía. Los supuestos básicos del modelo del consumidor son varios. Primero, suponemos que solamente existen dos bienes, el bien X y el bien Y. Ya sabemos que en la economía existen muchos más bienes, pero nosotros, para simplificar, como solamente tenemos dos ejes, el eje de abscisas y el eje de ordenadas, suponemos que hay dos bienes, el bien X, que llamaremos X, y el bien Y. También podría ser el bien X sería el bien que vamos a consumir y el bien Y el resto de los bienes. Siempre que elegimos un bien, estamos no eligiendo otros bienes. Bien, también suponemos que el consumidor, como ya dijimos en el tema 1, los agentes son racionales, es decir, el consumidor es racional, es consistente en sus preferencias. Es decir, no cambia como los niños cuando les enseñamos, por ejemplo, el catálogo del Corte Inglés de los juguetes, ¿no? Si te gusta más A que B y te gusta más B que C, automáticamente te va a gustar más A que C. No puedes decir que luego te gusta más C que A. Cuando enseñamos el catálogo de los juguetes a los niños, les decimos, ¿qué te gusta más, este juguete o este? Dice, no, me gusta más la bicicleta que el Scalextric. Vale, perfecto. ¿Te gusta más el Scalextric que la pelota? Dice, no, me gusta más la pelota que el Scalextric. Vale. ¿Te gusta más la bicicleta que la pelota? Dice, no, me gusta más el Scalextric. Estamos generando una inconsistencia. El niño no es consistente en sus preferencias. Las va cambiando con el tiempo a medida que le vamos ofertando cosas. Bien, nosotros vamos a suponer que los individuos, los consumidores en este caso, son consistentes, es decir, tienen una estructura lógica y consistente de sus preferencias. Bien, además vamos a suponer que los bienes que se va a elegir son bienes. Esto parece una tontería. ¿A qué llamamos bienes los economistas? Los economistas llamamos bienes a aquellas cosas o servicios que al consumidor le gusta consumir más que menos. Y llamamos males a aquellas cosas que a los consumidores les gusta consumir menos que más. Están más contentos. Entonces, vamos a suponer que el consumidor tiene que elegir entre dos bienes, el bien X y el bien Y. Son dos bienes los cuales el consumidor le gusta consumir más cantidad que menos cantidad. Bien, bajo estos supuestos vamos a establecer, como vemos en los apuntes, diferentes formas de establecer primero las preferencias, ¿no? El consumidor va a tratar de maximizar su utilidad sujeto a unas restricciones. Maximizar su función de utilidad sujeto a unas restricciones. Bien, y esta función de utilidad está representada a través de las preferencias de los individuos. Los individuos van a organizar las cestas del bien X y del bien Y, de las diferentes combinaciones, que hay infinitas combinaciones en un plano de ejes de abscisas y de ordenadas, hay infinitas combinaciones de X e Y, de bienes X e Y, las va a organizar entre aquellas que le producen la misma utilidad. Y de ahí surgen lo que vamos a llamar los apuntes curvas de indiferencia. Son organizar todas las cestas de bienes X e Y en función de la utilidad que le reportan. Hay diferentes niveles de utilidad y cada nivel de utilidad están todas las cestas que le proporcionan la misma utilidad. Si a ti te proporciona la misma utilidad 1, 7, es decir, X unidades de una unidad de X y 7 de Y, que por ejemplo 4 unidades de X y 5 de Y, esas dos cestas están en la misma curva de indiferencia. Bien, se establecen diferentes supuestos sobre las curvas de indiferencia. El más importante es que las curvas de indiferencia no se pueden cortar. Las curvas de indiferencia es una medida ordinal, es una medida de orden. La curva de indiferencia 4 y la 2 no significa que la curva de indiferencia me guste el doble la 4 que la 2, sino que simplemente está en el nivel 4, ¿no?
Una medida ordinal, para que lo entiendan los alumnos, un ejemplo interesante son las medallas. Por ejemplo, está la medalla de oro, la de bronce, y la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Bien, la de bronce está en tercer lugar. No quiere decir que te guste 3 veces menos la de bronce que la de oro. Seguramente te gustará mucho más de 3 veces haber conseguido una medalla de oro que conseguir una de bronce, ¿no? No significan magnitud, sino es una cuestión de orden. Por eso llamamos que las curvas de indiferencia están ordenando las cestas en niveles. Estos niveles, muchos autores en la literatura, otro ejemplo serían las isobaras, ¿no? Que vemos en los mapas del tiempo. Están ordenando diferentes puntos de un mapa que tiene la misma presión atmosférica. Bien, este mapa de curvas de indiferencia que iremos construyendo, que pueden ustedes ir viendo en los apuntes cómo lo vamos haciendo, nos organiza las diferentes cestas. Bien, pero no todas las cestas las puedo comprar, porque estoy sujeto a unas restricciones. Hay cestas que puedo comprar y cestas que no puedo comprar. ¿De qué depende esto? Pues dependen de dos factores fundamentales. Uno, de mi renta. Hemos definido renta como el dinero disponible para gastar en un periodo de tiempo. Puede ser un mes, una semana, etc. Y otro, los precios de los bienes. Es importante destacar en este resumen que los precios del precio de X y el precio de Y son precios unitarios, son precios por unidad del bien. Luego, dados los precios de PX y PY y dada la renta, R mayúscula, voy a construir una recta, y esta recta le voy a llamar restricción presupuestaria. Esta restricción presupuestaria que voy a dibujar en el mapa de coordenadas del eje de abscisas y de ordenadas, me va a dividir todas las cestas entre aquellas que puedo comprar, que van a estar por debajo de la restricción presupuestaria, de aquellas que me gustan, las considero, pero no las puedo comprar. Bien, pues dada esta restricción presupuestaria, que me organiza las cestas entre aquellas que puedo comprar y aquellas que no puedo comprar, que ya vemos en los apuntes cómo está construida, en función de estas dos cosas voy a elegir un punto. ¿Y qué punto voy a elegir? Voy a elegir aquel punto que puedo comprar y que me da el mayor nivel de utilidad. Es decir, aquel punto que está situado en la curva de indiferencia más alto. En ese punto es donde consigo la mayor utilidad de todas las cestas que puedo comprar. Esa sería la solución al problema del consumidor. El consumidor va a elegir una cesta que le proporciona la mayor utilidad y que es alcanzable dados los precios y la renta del consumidor. Los precios vienen del mercado, es precio aceptante, y la renta del consumidor viene del propio consumidor. Bien, de esta manera el consumidor matemáticamente se enfrenta al siguiente problema. Va a maximizar su utilidad, su función de utilidad, es decir, va a situarse en aquella curva de indiferencia más alta gráficamente, pero sujeto a una restricción, que es la restricción presupuestaria. La renta tiene que ser igual a lo que se gasta en X, P de X por X, más lo que se gasta en el bien Y, P de Y por Y. Y de esa forma vemos cómo los individuos eligen consumir una determinada cesta óptima, que llamaremos X estrella, Y estrella en los apuntes. Hasta aquí, más o menos resumido, el modelo de consumidor. Efecto renta y efecto sustitución. Cuando cambia el precio del bien X, se generan dos tipos de efectos. Por un lado, vamos a suponer que hay una bajada en el precio del bien X. Por un lado, este bien X se hace más barato respecto al bien Y, y por lo tanto se consume más de este bien X. Se genera, por lo tanto, un efecto sustitución. Por otro lado, la bajada del precio del bien X, lo que ocurre es que aumenta la renta real, aumenta la capacidad que tiene el individuo para comprar bienes, ya que al bajar el precio del bien X, ahorro dinero y tengo un dinero extra que puedo gastar tanto en X como en Y. A esto le llamamos efecto renta. Con este efecto renta, el consumidor consumirá más de todos los bienes, entre ellos también del bien X. Bien, por tanto, ante una bajada en el precio del bien X, se va a producir un incremento en la demanda del bien X, debido a este efecto sustitución y a este efecto renta. Esto es lo que hemos tratado de ver en los apuntes o de explicar en los apuntes. Bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo construyo yo una curva de demanda? Una curva de demanda es la relación que hay entre la variación en los precios de X y la cantidad demandada de X. Si yo solamente tengo en cuenta el efecto sustitución, estaríamos hablando de una demanda compensada o demanda de Higgs, que vemos cómo se construye. Tengo que ir compensando
estos incrementos en la renta real se los voy quitando al consumidor y de esta forma consigo una demanda compensada. Porque ha habido un incremento de la renta real por esta disminución en el precio del bien X, yo se lo voy quitando y voy aumentando y voy calculando la demanda compensada. ¿Para qué sirve esta demanda compensada? ¿Por qué lo explicamos? Porque hay veces que los individuos gastan un porcentaje muy elevado de su renta en un solo bien, como puede ser la vivienda o la alimentación, y por lo tanto hay un efecto renta, se produce un efecto renta muy potente. Y tenemos que ver realmente la demanda real de ese bien debido a un abaratamiento de su precio respecto al otro, y no por este efecto renta. Imaginemos que un individuo gasta el 80 o el 90% de su renta en su hipoteca. Si baja el precio de lo que paga de hipoteca, automáticamente él consumirá más hipoteca, amortizará hipoteca, pero por otro lado se generará un efecto renta, que tendrá más dinero disponible, gastará más en todos los demás bienes. Por lo tanto, tengo que ir compensando este bien. Realmente, a medida que voy distribuyendo más mi renta en muchos bienes, este efecto renta se hace cada vez más pequeño. Y por lo tanto, en general, en economía utilizamos la curva de demanda ordinaria o marsaliana que tiene en cuenta los dos efectos. Es decir, iré trasladando a otra gráfica donde tengo precio y cantidad demandada. En una gráfica tendré el modelo del consumidor con su restricción presupuestaria y sus curvas de indiferencia. Iré haciendo variaciones en el precio de X, iré viendo cómo reacciona el modelo y va demandando diferentes cantidades, y a cada variación en el precio y a cada variación en la cantidad demandada lo iré trasladando, como vemos en los apuntes, a otra gráfica donde tendré en el eje de abscisas los precios y en el eje de ordenadas tendré las cantidades. Y por lo tanto iré trasladando allí. Y iré trasladando esos puntos ahí de puntos de precio y cantidad demandada. Bien, la función de demanda está compuesta de a cada precio cuál es la cantidad demandada de ese bien. Bien. El punto 7 son las curvas de indiferencias especiales. Es interesante ver cómo hay diferentes clases de bienes, ¿no? Tenemos los bienes, que son aquellas cosas que deseo consumir más que menos, los bienes males, que son aquellas cosas que deseo menos que más, como la basura, la contaminación, las enfermedades, y luego tengo los bienes neutrales, que son aquellos que me da igual consumir más que menos, estoy exactamente igual teniendo más que menos. Pero aparte de esta clasificación en función de cómo afectan a mis curvas de indiferencia, de mis preferencias, hay otras clasificaciones de los bienes. Hay bienes que son bienes complementarios, ¿no? El zapato izquierdo y el zapato derecho. Hasta que no tengo los dos zapatos, no tienen valor. Por eso las zapaterías, cuando ponen los zapatos a la venta, ponen siempre todos los zapatos de un pie. Y la señora de la zapatería no está pendiente de que le roben los zapatos, porque nadie robaría un zapato del pie izquierdo si no tiene el zapato del pie derecho. Solamente cuando tengo los dos zapatos y encajan, es un par de zapatos, que es lo que tiene valor. Este caso es el caso de los bienes complementarios, ¿no? El foco de un coche con el modelo de coche. Si alguien te regala un foco de un Fiat Uno y tú no tienes un Fiat Uno, para ti no tiene ningún valor. Solo tendría valor si tú tienes el coche y necesitas ese foco. Bien, ahí serían los bienes complementarios, ¿no? El café y el azúcar, la tostadora y las tostadas de pan. Bienes que cuando se usan conjuntamente cobran un valor que por separado no tienen, ¿no? Bien, también otro tipo de bienes son los bienes sustitutivos, ¿no? Por ejemplo, hay bienes que son sustitutivos perfectos. Un bien puede sustituir perfectamente las funciones y el valor de otro bien. Por ejemplo, yo qué sé, una Coca-Cola normal y una Coca-Cola Light. Si usted es indiferente entre una y otra, ¿no? Pues la Coca-Cola Light es un bien sustitutivo perfecto de la Coca-Cola normal. Esto depende, estarán ustedes pensando, pues para mí no. Claro, porque los bienes son sustitutivos en función de los consumidores. Es un concepto subjetivo. Para algunos consumidores serán sustitutivos perfectos y para otros no. Por ejemplo, la carne y el pescado. Comer carne o comer pescado. Por ejemplo, yo qué sé, la leche envasada en Tetrabric y la leche envasada en envases de leche. En envases de leche de plástico, de PVC. Es decir, para algunos serán sustitutivos, para otros no. Bien, ahí tenemos los bienes complementarios, tenemos los bienes sustitutivos y también tenemos los bienes independientes. ¿Qué son estos bienes independientes? Bienes que no tienen absolutamente nada que ver uno con otro, no tienen ninguna relación. El consumo de cemento en Algeciras con el consumo eléctrico en Helsinki, pues no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, cuando dos bienes no tienen ninguna relación entre uno y otro, les llamamos bienes independientes. Bien, cabe destacar que los bienes sustitutivos pueden ser sustitutivos perfectos o sustitutivos imperfectos, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de imperfecto? Es que
no hay un grado de sustitución total, sino que a veces hay un grado de sustitución parcial, y entonces no cumplen del todo la función. Y de ahí surgen diferentes curvas de diferencias especiales, que las tenemos referidas en el punto 7. Vemos curvas de diferencia entre un bien y un mal, curvas de diferencia de bienes complementarios, curvas de diferencia entre dos males, entre dos bienes, entre un bien y una cosa neutral, entre un mal y una cosa neutral, las tienen todas referidas en el punto 7.